Muy buenos días a todos. Espero que todos estén muy bien. Vamos a dar unos 5 minuticos de espera para que se conecten todos nuestros participantes. Y ya en unos 5 minuticos entonces empezamos con nuestro webinar del día de hoy. Muchas gracias por conectarse. Muy buenos días a todos los que se han conectado. Ya en unos 2 minutos estaremos dando inicio a nuestro webinar. En este momento ya nuestro conferencista del día de hoy, el profesor Juan Pablo Rodríguez, se estará conectando en unos 2 minuticos que tiene aquí algún inconveniente con la plataforma. Pero ya en unos minutos daremos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias por conectarse tan puntuales.
Bueno, muy buenos días a todos. Por aquí veo que ya se nos unió Juan Pablo. Juan Pablo, no sé si puedes encender tu cámara. Aquí ya en este momento te acabo de dar el rol de presentador para que puedas encender tu cámara. Hola, ¿me escuchan? Buenos días. Muy buenos días. Sí, ahí te estamos escuchando. Perfecto. No sé si ahí ya tienes, si ahí ya puedes encender tu cámara. Ahí estamos viendo tu pantalla. Ah, sí, están viendo a mi esposa en sus años mozos. Disculpen, no sé cómo va a activar mi cámara acá. Mira, te vas Ya, en es que creo que tengo asistentes. que... Está. Ahí, digamos que en el panel de control, Juan Pablo, a mano izquierda, ahí está el micrófono, está el video y ahí ya lo puedes activar, tanto el video como la pantalla. Perfecto, perfecto. Ahora sí te estamos viendo. Lo que no te estoy es escuchando. Creo que apagaste tu micrófono. También, ahora sí está encendido. Ahora sí ya me ven escuchar. Perfectamente. Ok, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos nuevamente por conectarse el día de hoy. Les saludo muy cordialmente. Yo soy Natalia Rollave, soy especialista técnica senior del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Pues realmente les doy la bienvenida a este espacio de nuestros viernes de soluciones sostenibles, donde tenemos una cita para compartir todos esos aspectos técnicos que nos interesan y que están de alguna manera relacionados con los procesos de construcción sostenible. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Rodríguez Sánchez. Juan Pablo es profesor asociado de la Universidad de los Andes, pertenece al Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental de la misma universidad y es miembro del Joint Committee on Urban Drainage de la International Water Association y la International Association for Hydroenvironment Engineering and Research. Juan Pablo es ingeniero ambiental e ingeniero civil y magíster en ingeniería civil de la Universidad de los Andes. Su doctorado lo realizó en el Imperial College London en modelación de sistemas de drenaje urbano y su trabajo de investigación se ha desarrollado en el área del manejo sostenible del agua urbana. El día de hoy Juan Pablo nos hablará sobre cuál es esa selección adecuada de las diferentes tipologías que tenemos en los sistemas urbanos de drenaje sostenible. La idea es que al finalizar esta reunión tendremos unos 15 minutos para preguntas. Entonces, a todos nuestros asistentes los invitamos a que durante la intervención de Juan Pablo nos vayan dejando sus preguntas en el chat o en la sección de preguntas que tienen en el panel de control. Y al finalizar, entonces estaremos como compartiendo estas inquietudes con Juan Pablo para resolverlas. También para finalizar les recuerdo que este webinar quedará guardado en nuestro canal de YouTube por si quieren acceder más adelante al mismo. Entonces estaremos ahí muy en contacto con todos ustedes. Bueno, sin más, Juan Pablo, te doy la palabra. Muchas gracias por acompañarnos.
Natalia, y al consejo, muchas gracias por la invitación y mis sinceras excusas por el retraso que tuve. Otro compromiso previo que arrancó más tarde de lo esperado, pero hice el mejor esfuerzo para estar acá lo más rápido posible, porque sí era muy importante para mí cumplir con nuestra cita de los viernes de soluciones sostenibles. Tú me confirmas, en este momento yo ya puedo compartir mi presentación, ¿cierto? Sí, ahí ya la puedes compartir, perfecto. Voy a ver cómo. Qué pena que no estoy muy familiarizado con este sistema de GoToWebinar. Si tú me puedes orientar dónde puedo compartir. Tengo la Sí, presentación ya abierta. en el panel de control del GoToWebinar hay un cuadrito debajo del video. Sí, Y le das ahí clic ya. ahí. Vamos a ver. Espérate, voy a tener la presentación abierta. ¿Se está viendo la presentación? No, todavía no la estamos viendo. Todavía no la estamos viendo. A ver cómo. Tú estás viendo el panel de control de la plataforma, donde están los Sí, donde puedo asistentes. activar el micrófono. Yo estoy Exactamente. Y, viendo, sí, exacto. Y digamos que ahí hay una pestañita que sale a la izquierda, que está el micrófono en verde, el video en verde, y te la debe cara. salir un cuadrito abajito que es la presentación. Si no, yo también lo que podemos hacer es que intento compartírtelo. Un segundo. Vamos a ver, que yo también tengo aquí la presentación. Un segundo. La voy a abrir. Vamos a ver. Un instante para todos. Un segundo. Unos segunditos a todos. Juan Pablo, en ese mismo panel de control, arriba de la primera pestaña dice compartir. Entonces acá, vamos Es a que ver. no me sale. O sea, yo veo bien dónde ¿No puedo te activar mi sale? micrófono, la cámara, pero cuando le doy el recuadro abajo, lo que me parece, se me amplía la pantalla, pero no me da la opción de compartir. No te da Bueno, la veo opción ya ahí la de... presentación, creo que tú la pusiste, ¿Tú estás viendo ya la presentación? pero no sé si es en la de mi computador, creo que sí. Sí, no es en el GoToWebinar, sino en mi computador que tengo. Ok, espérame un segundo. Espérame un segundo, por favor. Audio, cámaras. Les rogamos nos excusen a todos nuestros participantes. Ya estamos resolviendo este tema técnico para poderles compartir la presentación. Creo que ahora todos sí están viendo mi pantalla.
Sí, yo ya estoy viendo la presentación. Perfecto, perfecto. Quisiera confirmar con todos nuestros asistentes si ya están viendo la pantalla aquí en el chat. Perfecto, listo, ya la estamos viendo. Muchísimas gracias a todos y les pedimos excusas nuevamente por estos inconvenientes técnicos, pero aquí ya estamos entonces súper conectados. Juan Pablo, entonces yo voy guiando la presentación y adelante. Perfecto, Natalia. Una vez más, mis excusas por mi desconocimiento de cómo funciona esta herramienta y haber llegado tarde. Muchas gracias a todos por la paciencia y por el interés en este tema. Cuando Natalia me invitó pues, a estas sesiones de viernes de soluciones sostenibles, pues digamos que de lo que conversamos es que lo más apropiado era hablar de algo que pudiese ser como útil a la hora de tomar una decisión de qué tipo de estructuras, tipo sistemas urbanos de drenaje sostenible podrían implementarse. Y eso es lo que les voy a hablar, cómo seleccionar estas tipologías, por lo menos una visión desde la academia, una visión desde nuestro grupo de investigación que ha venido trabajando en este tema. Y pues al final haré digamos, una explicación sencilla, una hojita en Excel muy simple, pero que podría orientar esta toma de decisión. El contenido de la presentación pues va a ser el siguiente. Natalia, por favor, si le das, estas presentaciones están muy animadas, pero primero voy a hablar algunos aspectos muy básicos de generalidad del manejo integrado del agua urbana y el rol de los trenes de SUTS, y voy a hablarles de los avances que hemos tenido locales y en los que hemos podido participar con diferentes entidades en la implementación de SUTS en el contexto local, porque de esos avances y esas experiencias previas es de donde surgió la herramienta que les voy a presentar. Siguiente. Y entonces después haré, si el tiempo me lo permite, les mostraré entonces cómo funciona la herramienta de selección de tipologías. Siguiente, por favor. Bueno, entonces arranquemos por lo primero, generalidades del manejo integrado del agua y el rol de los trenes de SUTS en el manejo, en ese manejo integrado. Acá esta diapositiva que está animada, pero podremos dejarla desanimada, básicamente lo que muestra es que el manejo del agua en los entornos urbanos, pues básicamente es un conjunto de necesidades sociales, políticas, que van demandando una cierta cantidad de infraestructura en las ciudades. Esta es una imagen que muestra cómo ha sido la evolución en el tiempo de estas necesidades. Y la primera necesidad cuando pues, se desarrollaron las ciudades era el abastecimiento seguro, tener acceso a agua potable en buenas condiciones, segura. Después, digamos que eso genera esa necesidad y pues desarrollamos los sistemas de abastecimiento. Después viene el tema de pues, las aguas servidas, las aguas residuales generan problemas de salud pública, hay que proteger esa salud pública y pues se diseñan y se implementan los sistemas de alcantarillado sanitario para evacuar esas aguas residuales por lo menos lejos de la población. Después empiezan las ciudades a enfrentar los problemas y las problemáticas asociadas a inundaciones y aparecen las ciudades con drenaje pluvial, con canales pluviales que drenan estas aguas de escorrentía. Posteriormente empezamos a reconocer la importancia de proteger los recursos naturales cercanos y los cuerpos de agua que reciben los flujos de agua de las ciudades. Y entonces empezamos a preocuparnos por las fuentes puntuales y difusas de contaminación para proteger esa amenidad social, digamos que las condiciones ambientales de estos sistemas. Más recientemente, y creo que acá el Consejo ha tenido un rol muy importante, es reconocer que el agua en los entornos urbanos pues es un recurso finito. Si lo alteramos en su calidad, pues empezamos a tener restricciones de su uso y no es sostenible, pues digamos que abastecer cualquiera sea la demanda de agua y empieza a ser necesario cerrar círculos o cerrar procesos mejor, pensar en aprovechamiento de aguas lluvias, aprovechamiento de aguas grises, reuso de aguas residuales tratadas, aprovechamiento de escorrentía, empezar a ver esto como un ciclo y cómo entonces pues entendemos que hay unas limitantes naturales en el recurso hídrico que hay en los entornos urbanos. Y más recientemente esa necesidad de tener ciudades que sean sensibles al agua. ¿Qué quiere decir esto que sean sensibles al agua? Es que nos permiten lograr todo lo anterior, nos permiten tener abastecimiento, nos permiten tener salud pública protegida, nos permiten protección ante inundaciones, nos permite proteger la amenidad social y la condición ambiental del entorno, nos permite implementar medidas de manejo de ese ciclo y de ese manejo apropiado y sostenible de los recursos, pero adicionalmente empezamos a utilizar infraestructura que es adaptativa, multifuncional, que complementa la infraestructura convencional que ya hemos desarrollado, que nos permite entonces tener
ciudades y desarrollos y proyectos resilientes al cambio global, al cambio climático, al cambio poblacional, a los cambios de uso del suelo, etcétera, etcétera. Y entonces es en esa última fase probablemente, bueno, en las últimas dos, donde aparece el componente de los SUDs, en el cual pues nuestra ciudad y nuestro país ha tratado de venir avanzando en la medida que resulte posible para lograr cada vez más su implementación. Siguiente, Natalia, por favor. Bueno, esto sí lo puedes pasar, que eran los recuadros allí. Bueno, entonces, pues creo que todos estamos familiarizados con esto, pero vale la pena indicarlo de presente. ¿Cuáles son las presiones que tenemos hoy en día debido a la urbanización desde la óptica del manejo de escorrentía? Es que se están incrementando la frecuencia, la magnitud y los volúmenes de escorrentía superficial. Hemos reducido las capacidades de infiltración natural del entorno urbano por ese proceso de urbanización. Se reduce la evaporación debido a la pérdida de la cobertura vegetal, es decir, alteramos el ciclo hidrológico. Se reduce eventualmente la recarga de acuíferos. Esos caudales base, que son productos de esa recarga de acuíferos en los cuerpos receptores superficiales, pues digamos que se reducen esos caudales base. Siguiente. Claramente hay incrementos en la velocidad de la escorrentía superficial, reducción de tiempos de concentración y tal vez el último y más importante es, aparte de los incrementos de riesgo de inundaciones, todas las alteraciones que tiene de desmejora de calidad del agua por las cargas contaminantes que pues, se transportan en la escorrentía superficial. Entonces, dado estas presiones, dado estas necesidades, pues aparece como una alternativa posible utilizar sistemas urbanos de drenaje sostenible. Siguiente. Entonces, el rol de los SUDs y qué son. Entonces son tipologías y o estructuras alternativas complementarias al sistema de drenaje convencional. Debemos ver la forma de articular esto de la mejor forma posible. El principio básico de estos sistemas es emular el régimen natural del ciclo hidrológico, una condición de no desarrollo. Eso quiere decir que haya almacenamiento, detención temporal, infiltración, procesos naturales de tratamiento del agua. Eso es lo que buscan estas estructuras en conjunto. Si bien no todo SUD permite todo, sino es el conjunto de SUD los que permiten lograr esos diferentes procesos. Siguiente. Algunos ejemplos, zonas de biorretención, alcorques inundables, porque hay alcorques no inundables, cunetas verdes, zanjas de infiltración, pavimentos porosos, cuencas secas de drenaje extendido. Hay múltiples variantes y el listado puede ser muy amplio, pero la invitación es y sobre todo si vamos a hablar de selecciones, no pensar si voy a seleccionar una zona de biorretención o voy a seleccionar una zanja de infiltración o si yo quiero transportar una cuneta verde, no, si yo quiero seleccionar, lo que yo quiero es seleccionar los procesos que quiero tener. Yo quiero infiltrar, yo quiero transportar, yo quiero detener, yo quiero aprovechar el agua para otro uso y eso me va a ir dando cuenta de cuántas estructuras voy a requerir para poder tener esos procesos, porque en un proyecto, en una ubicación en particular, no necesariamente me interesa solamente lograr un propósito. Muchas veces lo que buscamos es pues buscar un conjunto de procesos que ocurren allí de forma conjunta. Entonces la pregunta es cómo yo selecciono la mejor forma posible de acuerdo a esas necesidades siguientes. Entonces no verlo de forma individual, sino en un conjunto de estructuras, que uno lo puede ver dependiendo la etapa en la que uno se encuentre. Etapa, entiéndase, etapa en ese tren de generación de escorrentía. La primera etapa es el control a la entrada, antes de que el agua lluvia se convierta en escorrentía, y creo que pues para todos es familiar hablar de tanques de almacenamiento y aprovechamiento de agua lluvia, por ejemplo, techos verdes. Siguiente, esto también está medio animado, entonces aparecen las fotografías de tanques superficiales que favorecen o permiten ese aprovechamiento, algunas imágenes de techos verdes, pero claramente no en todo proyecto, no en toda unidad de intervención va a ser posible implementar estas estructuras. Entonces tenemos que pensar en control en la fuente. Una vez el agua lluvia se convirtió en escorrentía, incluso teniendo alguna medida de aprovechamiento de techo verde, va a haber escorrentía. O bueno, puede haber algunos casos donde se aprovecha absolutamente todo, pero en general hay excesos. Eso los podemos manejar, digamos que en las zonas cercanas a donde se genera la escorrentía o tan cercano como sea posible. Por ejemplo, a través de zonas de biorretención, alcorques inundables. Siguiente, Natalia, que hay unas imágenes que muestran este tipo de estructuras. Entonces, las zonas de biorretención que permiten desconectar bajantes o conectar, digamos, como la escorrentía de un techo a una zona de biorretención, o un alcorque inundable que permite manejar la escorrentía de una vía, un derecho de vía, pero incluso, bueno, aparecen otras estructuras. Acá aparecen, por ejemplo, siguiente, Natalia.
Pavimentos permeables es otra estrategia, sockaway, zanjas de infiltración, todo esto nos permite hacer el control en la fuente. Incluso puede que haciendo control en la entrada y control en la fuente no sea posible el manejo completo de los volúmenes de escorrentía. Y entonces vamos a requerir eventualmente estructuras que nos permitan conectar con áreas un poco de mayor tamaño hacia aguas abajo, y entonces aparecen las estructuras de conexión. Siguiente. Entonces acá aparecen estructuras de conducción que pueden ser zanjas de infiltración, cunetas verdes, drenes y filtros, incluso también pueden ser tuberías del sistema convencional que nos permiten eso, hasta llevar a zonas un poco más grandes que podrían ser zonas como de control más bien local. Siguiente, si quieres lleguemos hasta la última parte de esta animación, para llegar a la última fase, que es como el control regional. Todo lo que no pudimos manejar ni en la entrada, ni en la fuente, ni de forma local o en el sitio, pues eventualmente lo podemos manejar en zonas donde tengamos más espacio, estructuras que tienen mayor capacidad de almacenamiento o de regulación de flujos de agua, como por ejemplo humedales, pondajes húmedos, pondajes secos. Entonces este concepto de tren empieza a ser muy importante, es entender qué procesos, antes de esto es entender las restricciones del sitio, qué se permite dar las restricciones del sitio, qué estructuras podría pensar en implementar por área, por tasas de infiltración que pueden haber en el sitio, por pendientes, etcétera. Una vez yo entiendo qué es lo que podría ser factible, es definir qué procesos son los que yo quiero tener, pero incluso antes de definir los procesos, yo necesito alguna forma de valorar el desempeño de las estructuras. Eso es lo que les quiero hablar. Por ejemplo, si ustedes comparan un humedal, un pondaje húmedo, un pondaje seco, sus características son completamente diferentes en términos de capacidad de regulación de volúmenes de escorrentía, o costos de mantenimiento, o costos de implementación, o capacidad de tratar agua de escorrentía. Entonces, si yo quiero privilegiar alguno de esos criterios, pues yo tengo que poder comparar entre estructuras para poder seleccionar, y ahí sí definir qué procesos, y por último, componer un tren de manejo de escorrentía. Siguiente. Bueno, esto creo que el Consejo Colombiano ha sido muy útil en tratar de promover esto de infraestructura multifuncional, es decir, los SUS no solamente nos permiten manejar volúmenes de escorrentía o reducir caudales pico, sino nos permite todos los recuadros que aparecen acá en las animaciones. Natalia, para que no te desgastes mucho en esto, va a ir apareciendo un recuadro en cada uno de estos componentes, pero yo lo puedo ir leyendo y tú lo puedes ir avanzando sin mayor complejidad, pero básicamente es, entendemos que los SUS nos permiten regular los flujos de entrada al sistema de drenaje convencional. De esa misma forma, maximizamos eventualmente la capacidad que tiene la infraestructura que existe. Sabemos que cierto tipo de SUDs son muy buenos en tratar el agua de escorrentía y mejorar la calidad del agua de la escorrentía, y que algunos de ellos nos permiten empezar a ver el agua de escorrentía como un recurso, cómo podemos aprovechar esa escorrentía para un uso dentro del entorno urbano. Puede ser, por ejemplo, mantenimiento de infraestructura verde, pero existen otra cantidad de beneficios, por eso es infraestructura multifuncional, que nos permiten, por ejemplo, mejorar la calidad del aire. Claramente, una sola estructura de forma aislada individual, pues no va a tener un efecto sustancial, pero si avanzamos en esto y tenemos una gran cantidad de implementaciones, como ya ocurre en muchas ciudades, pues verdaderamente esto sí empieza a ser relevante, no solamente en calidad del aire, sino en temas de biodiversidad, amenidad y recreación, espacios educativos, mejora del confort térmico en el entorno urbano por reducción de los impactos de isla de calor, mejora en últimas de la salud y el bienestar de la población, mejora de la calidad del espacio público o del espacio urbano público y privado también, y pues en últimas también se ha visto que esto genera mejoras sustanciales o incrementos importantes en los precios de las propiedades. Ahora, hay un tema en varias ciudades en los Estados Unidos, se ha empezado a ver el efecto de gentrificación, y es, sobre todo en zonas de renovación urbana, donde antes vivía una cierta comunidad, se empiezan a implementar masivamente estas estructuras, se logran todos estos objetivos y por ende se empiezan a incrementar los precios de vivir en esa zona, y hace que quienes vivían allí ya no puedan pagar por vivir en esta zona ya recuperada. Y eso es algo pues, que no se desea, pero ocurre, y hay que prever qué mecanismos se tienen para que la población no se tenga que desplazar, porque lo que uno busca es mejorar las condiciones, ojalá, de la población que está allí habitando previo a esa renovación urbana, y eso es relevante considerarlo en algunos contextos. Siguiente. Bueno, entonces, ya hablando de estas generalidades, lo que les quiero hablar es de algunos avances que ha habido recientes en el contexto de SUDS, en el contexto local, y esto es importante para que se entienda el origen de la herramienta de selección de tipologías de trenes, que es una propuesta que surge mejor de un esfuerzo colaborativo con entidades del distrito, más pensada de espacio
público, pero claramente los conceptos que utiliza la herramienta pues son igualmente útiles tanto para tomar decisiones en el espacio público como en el espacio privado. Entonces quiero hablarles un poco de la génesis de la herramienta para que se entienda bien y después les presentaré la herramienta. Siguiente. Bueno, esto es de un proyecto financiado por la empresa Acueducto de Bogotá y la Secretaría de Ambiente e investigaciones que hemos venido desarrollando pues nuestro grupo posteriormente en otros proyectos y hemos tenido, digamos que desarrollamos algunas herramientas a escala de planificación y esto va a ser importante, ya les voy a decir por qué. Entonces, la metodología de análisis que se planteó allí, mis excusas para eventualmente algunos de ustedes que ya hayan escuchado esto sobre este proyecto previamente, pero para los que no, la metodología de planificación tuvo como una visión a diferentes escalas, desde la escala de ciudad, la escala local, hasta la escala micro, que la escala micro es el sitio específico donde queremos intervenir. A escala de ciudad, claramente, si uno quiere hacer planificación, pues uno tiene que pensar en cuáles son los objetivos que se persiguen detrás de la implementación de SUTS, porque pues no es lo mismo implementar infraestructura, digamos, como coberturas vegetales para manejo de escorrentía, que si mi objetivo fundamental es, por ejemplo, pues la amenidad o reducir la isla de calor o cualquiera de los otros posibles beneficios, y es válido darle énfasis más a uno que a otros, o igualmente es válido darle énfasis a todos. Pero hay que definir unos objetivos, que es lo que orienta la toma de decisión. Y esto pues hizo a través de talleres participativos, etcétera. Después dentro del proyecto se analizaron a escala de toda la ciudad áreas prioritarias y áreas estratégicas a ser intervenidas, para después, en conjunto con los espacios públicos fundamentalmente, pero también hemos hecho algo en privado, en áreas privadas, definir qué potencial hay verdaderamente de implementación de estas estructuras. Después se desarrolló entonces una herramienta de selección de tipologías y de trenes. Ya creo que, espero que haya quedado como resaltada la importancia de por qué pensar en trenes y no en una sola estructura. También dentro de este mismo proyecto se desarrollaron herramientas para el predimensionamiento o el diseño hidrológico, se desarrolló una norma técnica de diseño de SUTS para cierto tipo de estructuras, no todas las que pueden existir, son muchas, y en este proyecto pues se dejaron consignadas en la norma técnica aquellas que resultan más apropiadas a la luz de las restricciones físicas del entorno urbano de la ciudad y la disponibilidad de espacio público. Digamos que también hemos trabajado en herramientas de optimización, porque en últimas uno puede tener muchos objetivos detrás y creo que la optimización nos permite justamente tomar las mejores decisiones posibles cuando uno puede o quiere perseguir muchos objetivos, porque es válido perseguir el objetivo de reducir volúmenes de escorrentía, pero es igualmente válido maximizar servicios ecosistémicos y claramente que es válido pues minimizar costos de implementación, costos de operación y mantenimiento. Y dentro del proyecto, pues construimos unas estructuras piloto y hemos venido monitoreándolas en el tiempo en la medida que ha sido posible. Entonces, yo esto lo voy a pasar más bien rápido, un poco por el tiempo. Natalia, si quieres pasemos estas diapositivas rápido. Bueno, acá estos recuadros, qué pena que yo animo mucho y cuando uno no las pasa, se vuelve más tediosa la cosa. Pero bueno, para el escenario de planificación se tuvo en cuenta desde criterios de dónde en la ciudad hay necesidad de digamos que complementar el sistema convencional, o porque se sabe que son zonas que se inundan con frecuencia, zonas que se encharcan, hay puntos críticos del sistema existente, y se generó como un esquema de priorización por áreas de drenaje en la ciudad. Color rojo quiere decir mayor problema, color verde menos problema. El verde no quiere decir que es que ahí no se pueda poner el sur, sí se puede, pero desde la óptica de, digamos, como aportar a la problemática de cantidad de agua de escorrentía en la ciudad, pues es mejor priorizar las zonas que están en rojo. Siguiente. Lo mismo se hizo en el componente de calidad del agua. Dado que los SUTS permiten tratar la escorrentía, pues se analizaron los cuerpos de agua receptores superficiales, ríos, quebradas, humedales, etcétera, para aquellos parámetros que se sabe que los SUTS pues, permiten hacer un tratamiento, como son sólidos, materia orgánica, nutrientes, y se desarrolló también un esquema de priorización. ¿Cuáles son las áreas donde si intervenimos desde la óptica de regular o mejor drenaje, tratar esa agua de escorrentía, pues generamos mayores beneficios en esos cuerpos que están recibiendo la escorrentía? Siguiente. Y reconociendo que no solamente es calidad o cantidad de agua, sino reconocer que hay una cantidad de beneficios adicionales, como por ejemplo mejora en la calidad del aire, mejora en las condiciones urbanísticas, disponibilidad de espacios verdes, parques, árboles, etcétera, pues se tuvieron en cuenta unos indicadores de dónde está más contaminado en términos de material particulado de la ciudad, distancias a parques, entre más larga sea la distancia, pues más prioritaria es la implementación de estas estructuras, árboles por hectárea, poblaciones, digamos que vulnerables, menores de 5 años, mayores de 60, particularmente de bajos recursos económicos por unidad de hectárea se analizó,
áreas residenciales con bajo nivel socioeconómico para impactar fundamentalmente este tipo de poblaciones, y se desarrolló un criterio de priorización. Entonces, lo que está en rojo es lo más prioritario, lo que está en verde es, en principio, lo menos prioritario. También se identificaron áreas estratégicas. Esto tiene que ver con los proyectos, fundamentalmente de inversión pública. Piensen ustedes mayoritariamente pues, desarrollos pues, de infraestructura vial o planes parciales de renovación urbana, este tipo de proyectos en los cuales, si se están desarrollando en los próximos años y están en las fases tempranas de planificación, pues es importante tener claro que esas áreas tienen un potencial grande de incorporar esta estructura si se hace desde estas etapas tempranas de planificación. Siguiente. Después aparecen también en áreas estratégicas todo lo que tiene que ver con corredores verdes, corredores verde-azules en la ciudad. Esas franjas verdes largas, muchas de ellas asociadas a las grandes vías principales de la ciudad, o las franjas verde-azules asociadas a los cuerpos de agua superficial. Cómo lograr articular las áreas de drenaje de la ciudad con esa infraestructura ya existente y que permiten maximizar esta visión de tren. Lo que no podemos manejar digamos que en el sitio, el control en la fuente, pues eventualmente ir yendo hacia aguas abajo y poder incorporarnos a esta infraestructura que existe. Claramente hay unos criterios de selección de tipologías: dónde está el nivel freático, cuál es la pendiente del sitio, dónde hay construcciones, dónde hay infraestructura existente, cuáles son las tasas de infiltración por lo menos estimadas gruesas a escala de la ciudad, y está el espacio público, donde podemos intervenir. Cuando uno combina estas cosas, siguiente, pues resulta el análisis de, para la ciudad de Bogotá, qué tipo de estructuras pues son más factibles. Si ustedes ven acá un listado relativamente amplio: cuencas secas de drenaje extendido, cuencas de infiltración, humedales construidos, pavimentos permeables, cunetas verdes, fondajes húmedos, zanjas de infiltración, zonas de biorretención, alcorques inundables, entre otros. Y ustedes ven acá dos colores, un azul y uno violeta. Eso quiere decir si se puede implementar la estructura con infiltración o sin infiltración, que van a notar si te devuelves al anterior. Y ahí, dependiendo la imagen en la que estemos, ustedes ven que hay más área que es potencialmente intervenible. Eso nos permitió a nosotros identificar, por lo menos en el espacio público, cuáles estructuras tienen mayor potencial. Si ustedes van y miran la K, que es la del corques inundables, que es esta que está, tal vez se alcanza a ver la letra K, tiene un potencial de área de intervención muy, muy grande. Si ustedes, por ejemplo, lo comparan con cuencas de infiltración. Cuencas de infiltración tiene unas necesidades de área mucho más grandes que un alcorque, y por eso no se puede implementar en cualquier parte en el espacio público de la ciudad. De aquí salió la priorización de la lista de qué estructuras iban a quedar en la norma. No es que la norma no pueda incluir otras, sí, pero pues íbamos a arrancar con algunas. Esta norma está pensada para que sea dinámica, se incorporarán nuevas estructuras en el tiempo. Bueno, pero de esta forma se priorizó con aquellas que tienen mayor chance o potencial de implementación en términos de área potencialmente intervenible, según los resultados de los análisis que acabo de describir. Siguiente. Como les decía, digamos que nosotros nos fundamentamos sobre todo en analizar espacio público, pero hay que entender que claramente el espacio privado es fundamental. El ya construido, el por desarrollarse. Acá son, estas figuras son un poco complejas de entender porque tienen mucha información detrás, pero básicamente lo que están mostrando es que si uno analiza digamos como el potencial del espacio público o el privado para un área en particular, daría que el espacio privado tiene un potencial muy grande de implementación de SULS, pero está muy concentrado en dos tipos de estructuras fundamentales, que es tanques de aprovechamiento de agua lluvia, en alguna medida, y techos verdes, por lo menos en el potencial. Eso es en los análisis gruesos que hicimos, pues que simplemente son un reflejo de comparativamente qué estructuras tienen más chance de ser implementadas. Ahora, si uno empieza a descontar, no implemento techos verdes, no implemento tanques de aprovechamiento de agua lluvia o de recolección de agua lluvia, eventualmente el espacio público empieza a tener mucha más importancia, mucho más potencial de implementación de SULS. Este análisis tiene muchas limitantes, un poco por la información y por la escala en la que hicimos el análisis, pero nos da cuenta de que el espacio público, si bien es un 15% o un 20% del área de la ciudad, es relevantísimo tenerlo en cuenta, y claramente el privado también, en la medida que sea posible hacerlo. Siguiente. Bueno, entonces ya entrando tal vez a lo que podría ser como la mayor como motivación de haber dado esta sesión de viernes de soluciones sostenibles es pues cómo funciona esta herramienta de selección de tipología. La herramienta lo que tiene detrás es esto. Primero hay que hacer una preselección de tipología. Entonces acá nosotros escogimos algunas.
Cunetas verdes, zanjas de infiltración, pavimentos permeables, fondajes húmedos, zonas de bioretención, alcorques, inundables, filtros de arena, humedales construidos, socaways, cuencas de infiltración y cuencas secas de arena extendidas. Haciendo una revisión de literatura técnica, de guías, normas, etcétera, pues encontramos que hay como unas restricciones. Cierto tipo de estructuras no se pueden poner por pendientes por encima de cierto valor o no se recomienda, o tampoco por debajo de cierto valor. Si queremos promover infiltración, pues tenemos que tener cuidado de cuáles son las distancias al nivel freático, las mínimas que vamos a observar, cuáles son las capacidades de infiltración que tiene un terreno en particular, cuáles son las distancias mínimas que se recomiendan para no afectar cimentaciones de la infraestructura construida, y esa forma se construyó como una especie de matriz que nos permite, dadas las características de un sitio en particular, poder filtrar qué estructuras se recomendarían implementar. Si están dentro de los rangos permitidos, pues va a recomendar su uso. Esa es una primera parte. Siguiente. Después, la herramienta lo que empieza a cuestionar es, bueno, pero usted qué es lo que quiere hacer con los SUTs o qué es lo importante para usted en la definición de esos SUTs que quiere implementar. Usted lo que quiere es mejorar la calidad del agua de escorrentía, usted lo que quiere es controlar volúmenes de agua lluvia, usted lo que quiere es generar amenidad, usted lo que quiere es, digamos, como reducir tanto como sea posible los requerimientos de mantenimiento, usted quiere reducir tanto como sea posible sus costos, eventualmente puede ser todo y uno tiene que asignar unos pesos. Entonces la herramienta va a demandar que uno dé unos pesos. Uno puede tomar una decisión de todo es igualmente importante. Le doy un 20% porque son 5 criterios, 20% a todo, o para mí es mucho más importante el tema de control de volúmenes de escorrentía, pues es válido poner un porcentaje más alto. Entonces después viene ese componente de bajo qué criterios yo voy a evaluar las tipologías y a cuál le doy más peso. Siguiente. Entonces, para poder comparar entre tipologías, y de nuevo, esta herramienta tiene que ser dinámica y en la medida que vayamos teniendo más información local, pues podrá ser depurada, mejorada, etcétera. Uno podría incluir criterios adicionales si quisiera. Pero lo que hicimos fue, para las tipologías de interés, pues empezar a compararlas entre ellas. Este es un ejemplo. Si lo que me interesa es mejorar la calidad del agua de escorrentía, pues acá uno podría tomar la decisión de implementar aquellas que tienen un mayor potencial de mejora de esa calidad del agua de escorrentía, mayor capacidad de remoción de contaminantes. Pero cuando uno habla de contaminantes, pues contaminantes de la escorrentía hay muchos, hay nutrientes, hay metales, hay patógenos, hay sedimentos, hay, bueno, y entonces se clasificaron en alto, medio y bajo las capacidades de cada estructura para remover alguno de estos contaminantes. Y ustedes empiezan a ver cosas como, por ejemplo, zonas de bioretención son relativamente buenas para remover cierto tipo de contaminantes, pero si ustedes comparan una que tiene relativamente baja capacidad de tratamiento, puede ser una cuneta verde. Una cuneta verde, pues, digamos que su rol principal es más de transporte, algo de almacenamiento y transporte, pongámoslo así, pero su capacidad de tratamiento no es muy alta. Entonces, si mi objetivo es mejorar la calidad del agua en mayor medida, probablemente no me vaya a recomendar una cuneta verde. Ahora veremos eventualmente que sí puede ser importante si yo tengo que conducir la escorrentía hasta un área donde ella tenga espacio para ahí sí hacer ese proceso de tratamiento. Pero en principio yo puedo empezar a comparar las tipologías y voy a generar unos puntajes y unos pesos para poder, según los criterios que yo defina, si es muy importante el de mejora en calidad del agua, pues va a salir con un puntaje más alto a aquellas estructuras que permiten más esto que otro. Siguiente. Ese mismo análisis se hizo para otros criterios, control de escorrentía, por ejemplo. Siguiente. Y acá ustedes ven de nuevo alto, medio y bajo. Digamos que ustedes ven, por ejemplo, zanjas de infiltración. Son muy buenas en reducir volúmenes y en reducir caudales máximos. A diferencia de una cuneta verde, que más bien tiene una capacidad baja de reducción efectiva de volúmenes, si bien tiene una capacidad de almacenamiento y puede amortiguar caudales máximos, pues comparativamente con otras estructuras es bastante menor. Igual con la amenidad, si ustedes comparan la amenidad de una zona de bioretención que es muy alta y la comparan con una zanja de infiltración o un pavimento permeable, pues la amenidad que generan pues puede ser muy diferente. Entonces todos estos criterios nos empiezan a permitir seleccionar y comparar entre estructuras. Siguiente. Requerimientos de mantenimiento, igual no todas las estructuras requieren el mismo tipo de actividades de mantenimiento, ni la misma frecuencia, ni tienen los mismos riesgos de colmatación. Entonces acá también se calificaron de forma numérica y en necesidades de mantenimiento mensual, semestral o anual, a diferentes escalas temporales comparativamente cada estructura.
Otra cosa tiene que ver con los conflictos de uso del suelo donde se implementan estas estructuras. Hay estructuras que, si yo pongo esa estructura, no puedo hacer nada más allí. Piensen ustedes, por ejemplo, eventualmente una cuneta verde. Una cuneta verde, pues eventualmente no permite el paso de las personas, etcétera. Muy diferente si yo pongo un pavimento permeable. El pavimento permeable, pues nos va a permitir, no va a generar tanto conflicto de uso si yo implemento esa estructura. Entonces acá también hay una forma de comparar entre ellas y poder, de acuerdo a los criterios que yo defina, pues poder seleccionar aquellas que para maximizar los criterios que yo definí, pues me recomienda una estructura u otra. Siguiente. Costos, los costos de capital y costos de mantenimiento. Acá no hay mucha diferenciación, es difícil poder aterrizar costos a partir de experiencia internacional a los costos locales. Acá es donde creo que, por ejemplo, el Consejo y varios de los que están probablemente en esta sesión tienen muy buena información que eventualmente estas herramientas podrían utilizar, o herramientas similares, o que nos permitan verdaderamente en nuestro contexto cuáles son esos costos diferenciales entre estructuras y que eso también sea un insumo adicional a la toma de decisión. Ustedes ven acá que la mayoría tienen costos medios, los que son muy bajos son cunetas verdes, que verdaderamente el costo de mantenerlos es una poda de césped y ya. Mientras que, por ejemplo, un pavimento permeable puede tener los costos, particularmente costos de capital constructivos altos comparativamente con otros. Pero bueno, esto todavía tiene mucho que mejorar la información que tiene la herramienta. De nuevo, esto se hizo a partir de revisión de literatura de casos internacionales, pero a la medida que el país, la ciudad vaya avanzando en casos de estudio, mejor entendimiento, pues esto lo podemos hacer, o se podría hacer como con información mucho más precisa, y por eso la elección también podría ser mucho más adecuada. Siguiente. Bueno, entonces ahí están los criterios, los pesos, qué es lo que tiene la herramienta detrás. Siguiente. Bueno, acá esto lo podemos pasar rápido. Acá simplemente se asignan los pesos. Hay una evaluación multicriterio muy sencilla. Asigno los pesos y ya después viene, siguiente, de cómo se definen cuántas estructuras, cómo se combinan, qué procesos van a ocurrir allí. Siguiente. Entonces, lo primero que hicimos con la herramienta fue definir qué posibles procesos quisiéramos combinar. Porque, de nuevo, uno puede definir en la herramienta, yo solamente quiero infiltrar, o yo quiero solamente almacenar o detener, o yo solamente quiero transportar la escorrentía, o yo solamente quiero aprovechar el agua lluvia o la escorrentía. Pero entonces uno quiere combinar cosas, dependiendo de la naturaleza del proyecto, los objetivos que yo persiga. Entonces, si uno quiere eventualmente infiltrar inicialmente, bueno, porque, por ejemplo, uno quisiera primero aprovechar toda la capacidad de infiltración que yo tenga en una determinada ubicación y los excesos transportarlos posteriormente, también utilizando infraestructura tipo SUTS, o qué es lo que aparece allí. Entonces hay unas tablas de cuál es el proceso inicial, cuál es el proceso final, qué combinaciones tendrían como sentido en principio, y eso pues se irá ajustando dependiendo de las necesidades y lo que uno quiera en un proyecto. Entonces la herramienta tiene a priori pues como algunas combinaciones posibles o que creemos que son factibles en algún determinado proyecto. Siguiente. Y entonces se generan asociaciones. Entonces acá, por ejemplo, si yo tengo primero una cuneta verde y después de la cuneta verde tengo una zona de biorretención, entonces acá hay que ver que yo puedo asociar esas dos estructuras a través de múltiples procesos. Acá cada letra representa un proceso. Por ejemplo, la I quiere decir infiltración, la D quiere decir detención, la T transporte, reaprovechamiento, etcétera. Entonces, una cuneta verde y una zona de biorretención se pueden asociar si quiero tener transporte y detención, pero también si quiero tener transporte e infiltración, o si quiero tener transporte y aprovechamiento de agua para riego, por ejemplo. Entonces acá se generaron diferentes combinaciones posibles. Esto de nuevo bajo como nuestro mejor criterio, pero pues esto se puede modificar y se puede revisar si uno lo quisiera, si uno quiere permitir otro tipo de asociaciones, otro tipo de procesos. Siguiente. Ahorita les voy a mostrar la herramienta, pues les estoy mostrando es como lo que tiene detrás la herramienta. Entonces, básicamente, se califican el desempeño de cada tipología para cada proceso. Si yo defino que en mi proyecto quiero tener infiltración, o quiero tener almacenamiento y detención, o quiero tener transporte o aprovechamiento, cada tipología, pues dependiendo de su capacidad, tiene una calificación muy alta para cierto proceso o más baja para cierto otro. Siguiente. Y entonces, así luce la herramienta.
Básicamente es una hoja en Excel, y básicamente, ahorita les puedo decir cómo acceder a la herramienta. Esta herramienta hace parte, o es un anexo, de la norma técnica de diseño de SUTS de Bogotá. Por eso quise describir como la génesis de cómo llegamos a la norma, para que se entienda que esto hace parte de la misma norma, que puede apoyar tanto la toma de decisión de selección de trenes de SUTS en espacio público como privado. Básicamente acá pues, aparecen varias hojas de Excel donde le pregunta a uno por el tipo de espacio público, algunas características como pendiente, distancia a nivel freático mínimo, tasas de infiltración, distancia a cimientos, el área disponible, relación de ancho y largo de esa área disponible, porque hay algunas restricciones en esas relaciones para ciertas estructuras. La herramienta les recomienda a uno con esas condiciones mejor qué tipo de estructuras se podrían implementar. Después uno define qué estructuras de esas quiere analizar. Siguiente. Entonces primero se analizan las tipologías factibles. Después en la herramienta se debe ingresar los pesos. Esto que les decía, un porcentaje de los criterios, a qué criterio le doy mayor o menor peso, cuál porcentaje le doy de peso a mejora en calidad del agua, o cuánto a control de volúmenes de escorrentía, cuánto a mantenimiento, cuánto a costos. Uno puede hacer sensibilidad, variar los pesos, empezar a ver qué efecto tiene esto, y recomienda un conjunto de tipologías que tienen como las mayores calificaciones para esos criterios. ¿Listo? Entonces, de allí es que se identifican cuáles son las tipologías factibles de acuerdo a los criterios de selección. Siguiente. Después, lo que la herramienta va a consultar es, bueno, ¿qué procesos quiere tener usted en su tren? Usted ya identificó cuáles estructuras son factibles a la luz de sus criterios y las restricciones o condiciones de sitio, pero después dígame si usted quiere tener transporte, o quiere tener transporte y almacenamiento, o quiere tener eso y también infiltración, o solamente infiltración. Todo eso es factible. ¿Cuántas tipologías quiere tener? Porque uno puede definir el número de elementos que uno quiere en su tren. Yo quiero tener un tren de 2 estructuras, de 3 estructuras, de 4 estructuras, etcétera. Entonces se define esto. Siguiente. Y la herramienta lo que hace es da como un listado de opciones. Básicamente da una calificación final. Vean ustedes que varias opciones pueden tener la misma calificación. Da el orden de las estructuras, qué estructuras poner y en qué orden, y va a una tabla acompañante que dice qué procesos son los que van a, o que, por los cuales selecciona esa estructura en esa posición. Entonces, como se quería tener transporte, almacenamiento e infiltración, por ejemplo, en un ejemplo que se esté presentando en esta diapositiva, pues se recomienda estas estructuras. ¿Listo? Y también hay unos pesos. Entonces, no es que haya que implementar lo que la herramienta diga, pero la herramienta puede ser valiosa y útil en esa toma de decisión de considerar estos criterios, de esas restricciones de sitio, y pensar qué proceso se quiere para que se tenga una orientación de qué estructuras podrían implementarse. Siguiente. Bueno, yo creo que, Natalia, no sé, yo creo que por el tiempo podríamos dejar hasta allí, de pronto dejar un momento como para mostrar más la herramienta si eso es de interés. Acá lo que venía más adelante es una descripción de la norma técnica. Creo que ustedes lo pueden revisar. Esto es una norma técnica del acueducto. Si se registran en la página del acueducto, pueden acceder a la norma técnica, a los anexos, y pueden acceder oficialmente a esta herramienta de selección, que es una hoja en Excel. Y acá, de nuevo, lo que haría énfasis es que lo que se propone para seleccionar trenes de tratamiento de SUTS, pues es lo que les acabo de presentar, que tiene aplicaciones tanto en espacio público como en espacio privado. Y es una herramienta que pues, se puede ver qué información hay detrás, que se puede modificar si uno la quiere modificar, y que podría ser un insumo útil pues, para la toma de decisión. No sé si pudiéramos atender, antes de mostrar la herramienta, algunas preguntas que pudieran haber surgido. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a ver por acá. Tenemos algunas preguntas. Vamos a ver un segundo. Por aquí tenemos una pregunta de Julián Ospina que nos dice, ¿hasta qué punto este tipo de medidas y estrategias las autoridades ambientales y los diseñadores hidrosanitarios los conocen y puedan ser usados para reemplazar las medidas convencionales usadas, por ejemplo, para descoles de aguas lluvias, de proyectos o similares, y lo acepten dentro de los permisos de ocupación de cauce para su uso? Yo creo que eso es una muy buena pregunta. Digamos que yo creo que la ciudad y en general el país, pero particularmente Bogotá, ha venido avanzando en este tema. Creo que cada vez hay más
no solamente interés, sino cada vez hay más conocimiento que se ha venido obteniendo no solamente desde, por ejemplo, el sector en el que yo participo, que es el sector académico, investigativo, que tratamos de aportar justamente información que pueda ser útil para esto, pero también las entidades públicas, incluso la normativa. Ya dice mucho que ya Bogotá o la empresa de acueducto tenga una norma técnica de diseño. También los avances más recientes, y por ejemplo lo que está en discusión en el POT, pues eventualmente ya va a asignar responsables claros de quién se encarga de la revisión de los diseños, quién se encarga de la operación, quién se encarga del mantenimiento preventivo. Eso ya empieza a dar luces de que hay un avance sustancial. Ahora, estamos en las fases, no diría yo iniciales, pero sí tempranas de implementación de estas estructuras. Claramente necesitamos capacitación y creo que espacios como estos pues surten ese efecto de que no conoce, pues que lo conozca, o el que conoce o quiere aprender más, pues sepa dónde pueda encontrar información, y eso hace que cada vez se vaya generando como una capacidad técnica que permita la implementación adecuada. Entonces, que si nos queda por avanzar, claramente sí. Creo yo que esto arranca incluso desde los pensums de las universidades, que les enseñamos nosotros como universidad a los que estamos formando que van a salir a hacer estos diseños, etcétera. Podría decir que por lo menos en la universidad acá en los Andes, pues los cursos que yo doy, pues esto es parte de lo que enseñamos ya hoy en día. Entonces creo que cada vez va a haber más capacidad. Ahora, no solamente en los Andes, varios colegas, otras universidades, o sea, y también varias entidades. Podría decir yo que en el distrito, por ejemplo, el Instituto de Desarrollo Urbano ha sido muy proactivo en este tema. En varios proyectos viales han ya logrado la implementación, particularmente de cortes inundables. Tienen ya, creo que es del orden de centenares de estructuras ya digamos que aprobado su diseño, y se espera que en los próximos años se vea un incremento masivo de construcciones implementadas. Pero esto ha costado esfuerzos. Digamos que conociendo un poco lo que le ha tocado al Instituto de Desarrollo Urbano en ese proceso de revisión de diseños, pues se ha identificado la necesidad, o no la necesidad, sino falencias conceptuales en el diseño, apropiación de las normas que hemos planteado. Ahora, yo creo que esto también es una oportunidad. La norma que surgió de un proyecto de investigación, la norma debe ser dinámica y debe incorporar los aprendizajes ya de puesta en práctica de esta norma en la realidad. Y han surgido cosas que probablemente cuando nosotros la definimos y la pensamos, pues no teníamos muy presente, porque esto solamente se va viendo qué efecto tiene en la medida que verdaderamente se está utilizando. Entonces creo que la pregunta y observación es muy pertinente, es decir, tenemos que, y de esto no solamente es de ingenieros, esto no solamente es un ingeniero civil, un ingeniero ambiental, acá tiene que participar un conjunto amplio de profesiones. La toma de decisión de qué especies vegetales hay que incorporar. En el espacio público cada vez hay más orientaciones, el Jardín Botánico da orientaciones, pero también hay expertos en estos temas que, entendiendo la naturaleza del régimen hidrológico de un sitio, pues podrán recomendar una u otra especie. Por ejemplo, arquitectos urbanistas, paisajistas, tienen que, porque si me pueden a mí enseñar a mi ingeniero civil ambiental formado hace ya varias décadas, pues yo lo diseño muy rectangular, y pues de pronto la opción de muy rectangular, muy simétrico, no sea lo más adecuado desde la óptica de la armonía con el proyecto, o desde la óptica del paisajismo y de sacar otros beneficios. Entonces creo que esto requiere no solamente mejorar las capacidades individuales por profesiones, sino verdaderamente buscar articulación entre varias disciplinas, que esto cada vez se logra más y esto es necesario. Creo que el Consejo es fiel reflejo de esto. Quienes participan en estas sesiones o quienes están participando en proyectos que son exitosos en el contexto ya local de implementación de SUTS, pues muestran que los proyectos exitosos son los que combinan múltiples conocimientos, múltiples experticias. No solamente es el diseño hidrológico, hidráulico, es una cantidad de consideraciones que hacen que sea exitosa la implementación. Pero entonces eso tiene que reflejarse dentro de los mismos programas de formación de las personas, qué disciplinas van a participar, la selección de un equipo de trabajo sólido, robusto, que permita dar respuesta, y depende de la escala también del proyecto, cada vez generar como comunidad, tanto en el sector privado como en el sector público. Creo que eso se ha venido construyendo, y espacios como este y varios otros más pues ayudan a divulgación, a aprender de otros, a aprender de los casos exitosos y los no exitosos. Lo que no sale bien también hay que reconocer que podemos aprender cosas allí, pero bueno, eso creo que por lo menos como compromiso, como academia, pues estamos allí tratando de aportar lo que más podemos a, digamos, como por lo menos compartir lo que podemos saber, que no es todo. Nosotros tenemos una visión, algo que aportar, pero esto es un compromiso colectivo, creo yo. Y por eso acepto tan gustosamente estas invitaciones, y es porque yo he dado esta charla muchísimas veces y la seguiré dando hasta que pueda, porque creo que esto es la contribución que nosotros podemos hacer, es generar la discusión,
contar lo que sabemos, y no lo sabemos todo, pero sabemos algo que puede servir, y cada uno de los que están en esta sesión con seguridad tienen algo que aportar, algo que decir. Si ya han hecho implementaciones, pues súper valioso. Todo esto hay que compartirlo, porque si nos quedamos con el conocimiento o en las universidades o en las empresas o en las entidades, pues difícilmente vamos a lograr articulación y lograr la ciudad que queremos. La ciudad es de todos, la ciudad no es de una entidad, la ciudad no es de una empresa desarrolladora, la ciudad es de todos, la ciudad no es de una universidad. Todos como sociales somos los que aportamos. Entonces, creo que la respuesta fue muy extensa, pero creo que embebe lo que a mi juicio es, y la comunidad. Te dejé de último lo más importante. Nosotros estamos ahorita en un proyecto que busca es cuantificar los beneficios, ya no tanto en calidad de agua, eso sigue siendo muy importante, pero nos estamos centrando en el bienestar y en la salud pública, y en la salud de la comunidad. Y estamos tratando de aprender de cuáles deben ser los mecanismos de participación ciudadana, porque la hoja de selección que les presento, pues ¿quién la utiliza? Un técnico o alguien que conozca de estos temas, porque tiene que definir muchas variables que son técnicas. Pero por ejemplo, en definir los criterios o los pesos, ¿qué es más importante? ¿La amenidad o qué es más importante? ¿Los costos? ¿Es más importante esto o aquello? La decisión no es enteramente de un tomador de decisión en entidad o un diseñador o de una empresa de construcción, creo yo, sino esto tiene que, de todos los actores involucrados, depende de la escala del proyecto y la naturaleza del proyecto, lógicamente. Y es muy diferente si intervengo espacio público o intervengo área privada, pero en todos hay múltiples involucrados. Entonces, ¿cómo los involucramos a todos? Piensen, no sé, le pongo un ejemplo muy sencillo. Yo quiero comprar un apartamento y me interesa mucho este tema de sostenibilidad. A mí me hubiera encantado si yo compro un apartamento que me involucrara en la toma de decisión, probablemente, si eso es factible. Quien es el potencial usuario de ese proyecto, pues es el que tiene mucho que decir de qué es lo más importante, y después los costos los tendrá que asumir la propiedad horizontal. Bueno, hay muchas cosas y eso aplica mucho más claramente espacio público. Juan Pablo, muy importante todo lo que nos has contado, y yo creo que también respondimos por ahí derecho algunas preguntas que nos hacían, por ejemplo, relacionadas con qué tipo de profesional debe utilizar esta herramienta, y pues la respuesta sería, evidentemente el técnico tendría que utilizar la herramienta, pero no solo es una decisión y un análisis del técnico, sino que hay digamos, un análisis interdisciplinario e integral del sistema, que es el que me permite finalmente definir cuáles tipos de sistemas debo incorporar dentro de mi proyecto. Eso sería por un lado. Y hay otra pregunta, quizás ya como para terminar. Antes les cuento que para los que están preguntando si esta grabación va a quedar disponible, sí, va a quedar en nuestro canal de YouTube de los viernes de soluciones sostenibles, entonces van a poder regresar a mirar todo el video los que no pudieron estar desde el principio. Esta última pregunta, Juan Pablo, para cerrar, que me parece súper interesante, y es si, por ejemplo, esta herramienta también puede ser utilizada en climas cálidos, en otras, digamos, en otros entornos geográficos diferentes al de Bogotá. Gracias por la pregunta. Si bien nosotros desarrollamos como esta metodología que es muy sencilla, o sea, tampoco es nada del otro mundo, la desarrollamos pensando en la necesidad, pues, de aportar a esa norma técnica, pero si ustedes se dan cuenta de la herramienta, no hay, digamos que no hay nada dependiente del clima, en última. Todo depende de las condiciones propias de un sitio, y es, digamos, otra cosa ya es el diseño. O sea, esta herramienta lo que permite es seleccionar qué estructuras, qué tipologías, de acuerdo a las restricciones del sitio y de acuerdo a los criterios que yo defina, cuáles estructuras podrían ser implementables. Otro componente, que es ahí sí los criterios de diseño, es cómo yo diseño la estructura. Y para qué volúmenes de calidad del agua o de cantidad de agua voy a diseñarlo, o con qué lluvia lo voy a diseñar, o con qué criterios yo voy a escoger las especies vegetales. Eso sí, el diseño depende enteramente de las condiciones hidrológicas del sitio, depende enteramente de las condiciones de usos del suelo y coeficientes de escorrentía del sitio particular que está interviniendo. Lo mismo las recomendaciones que uno pueda dar de especies. Entonces, lo de la herramienta de selección es aplicable a cualquier contexto, pero después esto se tiene que complementar de cómo yo materializo esas selecciones a través de un predimensionamiento, un diseño, y eso sí ya da cuenta de las necesidades específicas. La norma técnica de Bogotá, pues, hace uso de información hidrológica propia de la ciudad,
pero también describe, si uno lo quisiera hacer para otro sitio, pues cuál podría ser el análisis que hay que hacer, y el listado de especies que se recomiendan, pues obedecen a las recomendaciones propias del contexto de Bogotá, y eso lo hicimos pues en conjunto con el Jardín Botánico, que es quien tiene el conocimiento. Eso tendría como por decir en relación a la herramienta. Entonces, la herramienta sí se puede utilizar en otros contextos de selección. Perfecto, Juan Pablo, pues muchísimas gracias de verdad a ti por esta presentación donde yo creo que aprendemos tanto sobre los sistemas urbanos de drenaje sostenible y sobre todo que me queda un mensaje muy claro y es que no necesariamente nos tenemos que casar con una sola solución. Es decir, podemos incorporar un tren de soluciones que sea mucho más benéfico para nuestro proyecto y que dependerá evidentemente de esas características particulares del entorno donde yo quiero solucionar algún tipo de problema inicial, digámoslo así. Entonces, pues yo creo que ha sido una mañana muy provechosa para todos. De verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros participantes por conectarse a esta mañana. Y Juan Pablo, ya para cerrar, entonces, si quieres, cuéntanos cómo podemos bajar esta herramienta, en qué plataforma se encuentra. Sí, por el tiempo creo que no vamos a tener como espacio que yo les muestre cómo funciona la herramienta, pero es muy sencilla. Es una hoja en Excel que creo que se puede utilizar muy fácilmente y está muy autocontenida. No requiere tampoco mayor explicación a la que ya acabo de dar. Digamos que si me contactan, con mucho gusto yo la puedo compartir, pero de forma oficial, como les decía, esta herramienta hace parte de uno de los anexos de la norma técnica NS 166 de la empresa de Acueducto de Bogotá. Si ustedes ingresan a la página web de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, hay una zona donde se pueden registrar como usuarios. Al registrarse como usuarios les permite acceder a la parte normativa y en normativa ustedes buscan por la NS 166 y ahí acceden a la norma y a los anexos. Si les interesa la herramienta de selección de tipologías, váyanse a los anexos. Si les surgen dudas, preguntas, pues con muchísimo gusto pues estaremos atentos a resolver las dudas, pero como les digo, es una herramienta muy sencilla. Si la quieren complementar, si nos quieren dar su retroalimentación o si nos quieren dar su percepción de si en algún momento la utilizan, pues muy valioso. Ahora, también hay que decir que la norma no es que obliga el uso de estas herramientas, sino es un apoyo a la toma de decisiones, un apoyo a los diseños. No es que la herramienta, si me dice este tren, ese es el que hay que construir, no, pues eso es un insumo más a los criterios de selección y en esa óptica hay que verlo. Es un apoyo, más no es la norma en sí. La herramienta no es la norma. Perfecto, absolutamente claro. Entonces la pueden descargar de la página de la Secretaría de la empresa de Acueducto y Alcantarillado. Perdón, de la empresa de Acueducto y Alcantarillado. Perfecto. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que, Juan Pablo, a lo mejor programamos otro viernes y ampliamos un poco el tema del manejo de la herramienta, de pronto para aquellos que estén más interesados. Entonces, pues estos temas son tan interesantes que siempre profundizar será muy útil para todos los que nos preocupamos por estos temas del manejo integral del agua. No, con todo gusto, cuenten conmigo cuando les pueda colaborar. Muchísimas gracias. Bueno, entonces sin más, darles las gracias a todos, desearles una feliz tarde y un feliz fin de semana y nos vemos en nuestro próximo viernes de Soluciones Sostenibles. Muchas gracias, Juan Pablo. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Bueno.